Balancear la siguiente ecuación química por redox, o también conocido por el método de óxido-reducción. Ok, recordemos que una ecuación química óxido-reducción es aquella que ocurre entre un agente oxidante y un agente reductor mediante transferencia de electrones. Recordemos que un agente oxidante es aquel que produce la oxidación de otro compuesto mediante la captación de electrones. Y recordemos que también un agente reductor es aquel que produce la reducción de otra sustancia química mediante el ceder o el cedimiento de electrones. Ok, entonces, bajo estos argumentos, entonces vamos a balancear esta ecuación química por el método redox. Entonces, debemos seguir una serie de pasos para balancear esta ecuación. El primer paso es que debemos colocar el estado de oxidación de cada una de las especies químicas involucradas en la ecuación química, vale la redundancia. Entonces, vamos a colocar esos estados de oxidación. Entonces, recordemos que en este caso el sodio trabaja con +1 por encontrarse en el grupo 1A de la tabla periódica. El cloro trabajará con -1. El oxígeno trabaja con -2. Y debemos tener en cuenta que para determinar una especie, el estado de oxidación de una especie química a partir de otro, debemos tener en cuenta que la suma de las cargas o de los estados de oxidación en un compuesto químico tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si nosotros tenemos que 2 por -2 es igual a -4, entonces para que nos dé 0 el estado de oxidación, entonces el manganeso debe trabajar con +4. O también podemos hacer una ecuación matemática para determinar eso. Por ejemplo, si nosotros llamamos X al estado de oxidación del manganeso más 2 por -2, que sería -4, el estado de oxidación del oxígeno, esto nos tiene que dar igual a ¿qué? Nos tiene que dar igual a 0. Bien, entonces recordemos que menos por más da menos, x menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, despejando a la x nos queda que x es igual a 4. Y es así como nosotros podemos determinar también de forma matemática el estado de oxidación de una especie química. Muy bien. También lo podemos hacer en este caso para el ácido sulfúrico. Por ejemplo, tenemos que el oxígeno, colocamos los estados de oxidación conocidos, como por ejemplo el del oxígeno que trabaja con -2 y el del hidrógeno que trabaja con +1. También debemos tener en cuenta que si el oxígeno estuviera en otro compuesto químico, trabajaría con -1, es en el caso de los peróxidos. Y el hidrógeno también puede trabajar con -1 si estaría formando un compuesto como hidruros. Bien, vamos a llamar, como habíamos dicho, utilizando una ecuación matemática, vamos a llamar a X a el estado de oxidación del azufre. Entonces vamos a establecer la ecuación matemática. Entonces 2 por 1 sería 2, más X, que sería el estado de oxidación desconocido del azufre, menos 4 por -2 da -8, esto es igual a 0. Entonces, ahora, 2 menos 8 sería X, sería -6, o sea, nos queda X menos 6, que eso es igual a 0. El -6 está restando, pasa a sumar, entonces nos queda que X es igual a 6. Entonces, como X representa el estado de oxidación desconocido del azufre, y tiene un valor de 6, entonces el estado de oxidación del azufre sería igual a +6. Muy bien. Las moléculas en estado libre, según la regla, el estado de oxidación es igual a 0. Bien, ahora, para el caso del sulfato de manganeso, recordemos que, otra vez, el oxígeno trabaja con -2, el azufre trabaja con +6, y entonces en este caso el manganeso, vamos a ver, 4 por -2 sería -8, 6 menos 8 sería -2. Para eliminar ese -2 o para que ese 2 se haga 0, debemos sumarle +2, o sea que el estado de oxidación del manganeso en el sulfato de manganeso tiene un estado de oxidación de +2. Bien, acá en el sulfato de sodio, entonces el sodio trabajará con +1, el
oxígeno con menos 2, entonces tenemos que 2 por 1, 2. Ahora tenemos 4 por menos 2 sería menos 8. Entonces 2 menos 8 sería menos 6. Para eliminar ese más 6, ese menos 6 colocamos un más 6, que sería el estado de oxidación del azufre. Ya sabemos, bueno, no vamos a determinar los estados de oxidación para la molécula de agua porque está conformada por hidrógeno y oxígeno y ya conocemos sus estados de oxidación. Muy bien. Ahora, bien, entonces vamos a seguir con los pasos correspondientes para balancear a nuestra reacción química por el método de Redox. Ok, bueno. Ahora, el siguiente paso es determinar qué sustancias químicas han experimentado cambio en su estado de oxidación. Si observamos muy bien, el cloro cambia de menos 1 a 0. Por lo tanto, sufrió un cambio en su estado de oxidación. También tenemos que el manganeso pasó de más 4 a menos 2. Ok, entonces hay que manejar aquí unos conceptos muy importantes que se manejan en balanceo de ecuaciones por óxido de reducción. Y es que los conceptos son oxidación y reducción. La oxidación no es nada más que aquel proceso en el que una especie química cede electrones a otra, de tal manera que aumenta su estado de oxidación. Entonces, en este caso, vemos que el cloro, que tiene un estado de oxidación de menos 1, pasó a un estado de oxidación 0. Lo mismo, ahora, en el caso del manganeso, sufrió un proceso llamado reducción, que es cuando una especie química recibe electrones y disminuye su estado de oxidación. Entonces, en este caso, para continuar con los pasos para balancear la ecuación por Redox, vamos a sacar dos semirreacciones. Entonces, colocamos una que es para el cloro que trabaja con menos 1. En los reactivos va a producir una molécula de cloro gaseoso que va a trabajar con un estado de oxidación de 0. Bien, ahora para el manganeso, la especie química, tiene un estado de oxidación en los reactivos de más 4. Cuando pasa a los reactivos en el sulfato de manganeso, trabaja con un estado de oxidación de más 2. Perfecto. Ahora, como hemos establecido unas semirreacciones químicas, entonces, que es uno de los pasos fundamentales para balancear por Redox, entonces este paso nos indica de que debemos balancear tanto los átomos como las cargas, tanto en la parte derecha, en el lado de los productos, como en el lado de los reactivos. Observemos que en el lado de los reactivos hay una molécula de cloro, es decir, hay dos átomos de cloro. Por lo tanto, en los reactivos, como hay un solo átomo, debemos colocar y balancear ese cloro colocando un coeficiente 2. Muy bien. Ahora, para el caso del manganeso, bueno, tanto en el óxido de manganeso como en el sulfato de manganeso, entonces tiene un solo átomo, entonces lo dejamos así. Ahora bien, aquí el que se produce, vamos a manejar o aplicar los conceptos que habíamos mencionado, oxidación y reducción. Bueno, en el caso del cloro, vemos que pasa del estado de menos 1 a 0, por lo tanto, sufre una oxidación porque pasa aumenta su estado de oxidación de menos 1 a 0. Entonces, ahora, pero este coeficiente estequiométrico que acompaña al cloro va a afectar a su estado de oxidación. Por lo tanto, multiplicamos 2 por menos 1 sería menos 2. O sea, que pasa de menos 2 a 0. Lo que implica de que el cloro cede 2 electrones. El cual vamos a colocarlo en donde está el estado de oxidación mayor, en este caso del lado de el cloro que trabaja con estado de oxidación de más 0, de 0. El 0 no tiene signo, de 0, perdón. Entonces, 2 electrones. Perfecto. Ahora, para el caso del magnesio, pasa de un estado de oxidación de más 4 a más 2. Esto significa que se redujo. Por lo tanto, ganó 2 electrones y vamos a colocarlo en el lado donde esos electrones, vamos a colocarlo en el lado donde
el estado de oxidación es mayor. Entonces colocamos aquí más 2 electrones. Y listo, como recibe 2 electrones significa que disminuye su estado de oxidación y por lo tanto por esa razón es que queda el magnesio trabajando con 2 electrones en el lado de 2, estado de oxidación 2 en el lado de los productos. Ahora bien, a continuación entonces, luego de haber equilibrado tanto los átomos como las cargas, lo que nos sugiere los pasos para balancear por redox, nos dicen que los electrones ganados o perdidos, según sea el caso, se van a intercambiar. En este caso, van a pasar a multiplicar a la semirreacción contraria. Es decir, los 2 electrones que ganó el manganeso van a funcionar como un número entero y va a multiplicar la semirreacción del cloro. Entonces lo colocamos como número entero y va a multiplicar toda la semirreacción del cloro. Lo mismo, los 2 electrones cedidos por el cloro van a pasar como número entero y van a multiplicar como si fuera una expresión matemática a esa ecuación o a esa semirreacción química, van a multiplicar a la semirreacción del manganeso. Bueno, entonces, al realizar las operaciones, entonces vamos a multiplicar los coeficientes estequiométricos que acompañan a la reacción química. Entonces tenemos que 2 por 2 da 4. Entonces obtenemos que 4 cloro, en este caso, obtenemos 4 cloro menos 1 produce 2 por el Cl2, producirá 2Cl2 con carga 0, más 2 por 2 sería 4 electrones. Perfecto. Para el caso de manganeso, 2 por el manganeso sería 2Mn, con carga más 4, más 2 por 2 sería 4 electrones. ¿Esto produce qué? Produce 2 por el manganeso, producirá 2Mn más 2. Perfecto. Ahora, a continuación vamos a sumar las semirreacciones como si fuera una ecuación matemática y vamos a simplificar términos semejantes. Entonces, en la parte de los reactivos tenemos 4 electrones y en los productos tenemos 4 electrones. Simplificamos y nos queda que 4 cloro con carga menos 1 más 2 manganeso, que va a trabajar con una carga de más 4, produce 2 cloro gaseoso, que trabaja con carga 0, más 2 manganeso, que trabaja con una carga de más 2. Bien, pero esa ecuación se puede simplificar, claro que sí. ¿Cómo? Si dividimos entre 2, vamos a dividir entre 2 porque este es el factor común de esa expresión, entonces dividimos entre 2. Aquí colocamos, dividimos entre 2 y nos va a quedar entonces que nuestra expresión o nuestra ecuación química nos va a quedar 2 cloro con carga menos 1 más el manganeso, que trabaja con más 4, producirá un cloro gaseoso más el manganeso, que trabaja con más 2. Perfecto. Entonces, los coeficientes estequiométricos obtenidos en esta última reacción son los que vamos a colocar en la reacción original. Y las especies químicas que no sufrieron cambios en su estado de oxidación, vamos a balancearla por el método de ensayo y error o el método de tanteo. Ok, entonces vemos que el compuesto que tenga al cloro trabajando con menos 1, que en este caso es el cloruro de sodio, vamos a colocar delante un coeficiente estequiométrico de 2. Entonces colocamos aquí un 2 delante del cloruro de sodio. Perfecto. Para el manganeso va a tener un coeficiente de 1. Bueno, entonces no lo colocamos. En el caso del ácido sulfúrico, bueno, esas especies químicas no sufrieron cambio. En el caso del cloro, vemos que va a trabajar con coeficiente estequiométrico 1, correcto. Y en el caso del manganeso, va a trabajar con 1 también. Entonces
lo dejamos allí. Perfecto. Entonces, si seguimos balanceando por tanteo, entonces tenemos, para balancear por tanteo, entonces miramos los metales. Entonces aquí tenemos un sodio, 2 sodio. En el lado de los reactivos, aquí tenemos 2 sodio en el lado de los productos. Perfecto, está balanceado. Hay un manganeso en el lado de los reactivos, en el óxido de manganeso, y hay un manganeso en el sulfato de manganeso. Está balanceado. Vamos con los no metales como el azufre. Hay un azufre en el lado de los reactivos y hay 1 y 2 azufre en el lado de los productos. Por lo tanto, debemos colocar un 2 delante de la sustancia química que acompaña o que está constituyendo el azufre. Entonces ese es el ácido sulfúrico. Colocamos un coeficiente estequiométrico delante del ácido sulfúrico, que sería 2, para balancear los azufres en los reactivos. Entonces tenemos 2 azufre y esto afectará toda la molécula. Y tenemos 2 azufre en los productos, 2 azufre en los reactivos, 2 azufre en los productos. Bien, está balanceado. Ahora vamos con los hidrógenos. Tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos en los reactivos. Entonces en los productos también tienen que haber 2 hidrógenos. Colocamos un 2 y allí tenemos que 2 por 2 sería 4. Perfecto, entonces quedarían balanceados también los hidrógenos. Según la regla, cuando nosotros balanceamos los hidrógenos, también quedan balanceados los oxígenos. Vamos a observar si es el caso. Entonces tenemos 2 oxígenos acá y 2 por 2, 2 por 4, perdón, sería 8 más 2, 10 en el lado de los reactivos. En el lado de los productos tenemos que 4 más 4, 8 y 2 oxígeno, entonces sería 10, 8 más 2, 10. Y vemos que entonces hemos llegado al final de nuestra ecuación química, la hemos balanceado. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.